Ministra, muy buenos días. Néstor, buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los de la mesa. Ministra, primero que todo, felicitaciones. Usted sé que es una funcionaria de carrera que llega al más alto cargo en el gobierno para manejar la justicia. Ya comenzó el empalme ayer con el ministro saliente, con Néstor Osuna, ¿verdad? Néstor, gracias. Primero, hasta ahora he sido designada, no me he posesionado, pero sí, ya estamos realizando aproximaciones para el empalme. Obviamente, pues tengo que esperar a la posesión para tomar el cargo. Todavía sigue siendo el ministro Osuna, el ministro de Justicia. Estamos conociendo y aproximándonos desde ayer a algunos elementos esenciales. Sí, señor. Ministra, ¿y en qué condiciones llega usted al Ministerio de Justicia? O dicho de otra manera, ¿con qué expectativas? Bueno, normalmente en el tema del sistema de justicia hay expectativas múltiples. ¿Por qué? Porque en el sistema de justicia yo llego con la idea de trabajar en varios de los tópicos que tienen que ver con la funcionalidad del sistema de justicia. También soy consciente de la realidad de muchos de esos aspectos, como tiene que ver con sistema penitenciario, como tiene que ver con el tema de manejo de drogas, como tiene que ver con el tema de el sistema mismo de justicia. Soy parte del sistema desde hace, no voy a decir cuántos, Néstor, pero muchísimos, desde la década de los 80, y las expectativas para mí solo son una: poder aportar y servir para que funcionen algunas cosas. 2, para poder detectar también cuáles son los problemas fundamentales en otras. Y 3, para mirar salidas que se han estado mirando hace más de un año en términos del sistema de justicia y ponerlos a operar en la dimensión en que vienen, o proponer otros. Ministra, hoy los índices de impunidad en Colombia son cercanos al 95-96%. Y tenemos un tema histórico difícil de afrontar, y a veces creemos que el sistema judicial únicamente es importante por las facultades de las cortes para elegir y para temas que nos interesan a pocos. Pero la verdad es que hoy la realidad del sistema judicial colombiano adolece de una cantidad de situaciones que necesitan ser solucionadas. Y el presidente Petro venía anunciando con el saliente ministro Néstor Osuna una reforma a la justicia. ¿Cuáles, en su concepto, deberían ser los puntos principales, los más importantes, o el eje de esa reforma? Ricardo, yo creo que hay varios puntos que se están mirando en la comisión de reforma. 2, que están trabajando sobre la base de los elementos que pueden influir realmente en el sistema de justicia, que tienen que ver con los principios de oportunidad, con los mecanismos de desahogo del sistema, con la forma de acceder a la justicia, con los mecanismos de reparación, mediación. Todos estos elementos tienen que jugar de manera alternativa. Y desde ese punto de vista, los proyectos están realizados y obviamente están siendo discutidos por mesas en donde se ha vinculado y se ha tratado de vincular. Yo hago parte también de esas mesas, hacía parte de esas mesas, en donde se ha tratado de vincular a muchas de las personas expertas. Entonces hay varios tópicos que se están tocando en esas reformas. Obviamente esto tiene que ir de la mano con el Congreso. El Congreso creo que es consciente y siempre lo ha dicho. Incluso he oído a varios congresistas que estarían muy de acuerdo en incluir reformas para que un sistema de justicia funcione, y hay que generar decisiones en términos de proyectos que de verdad impacten el sistema. Porque las aguas tibias no nos sirven para absolutamente nada y las reformas son un desgaste muy grande. Entonces aquí hay que ponerle mucha atención a cuáles serían realmente los puntos de quiebre para que el sistema funcione. Y estos temas son neurálgicos. Ahora, 2, hay otros temas que son estructurales, que también necesitan mirarse a la luz de todo el sistema, y son estructurales por funcionamiento, por territorio, por necesidad de articular ciertas actividades. Incluso también hay una ambición interesante en un proyecto que se está haciendo con la articulación de las comisiones de búsqueda en el tema de desaparecidos. Todo esto a mí me parece fundamental. Colombia no puede llegar a la paz si no hay justicia, ¿no? Sí. Ministra,
¿Cuál es su opinión, ya que va a entrar al gobierno, pues no se ha posicionado, pero pues ya está designada, de una constituyente? Bueno, yo he oído esa pregunta desde ayer mucho y tengo que contestar lo siguiente. Sí. No conozco el sentido en que lo está proponiendo el presidente. Conozco el sentido inicial que se le dio de la Asamblea Constituyente y yo ya senté posición hace mucho sobre el tema de que la Constitución del 91 tiene las formas adecuadas. Ahora, yo sí quiero llegar y aproximarme a saber qué es lo que está y lo que se refiere frente a esta figura, porque hay muchas versiones en el medio. Yo he sido simplemente como ustedes, una persona que he escuchado de varios medios y también al presidente en varios aspectos, pero no tengo la precisión de qué es lo que se quiere hacer realmente. El tema de la Asamblea Constituyente yo creo que ya está resuelto por la misma Constitución y el tema de cómo aproximarse a esa figura, esperaré a ver si hablando con él entiendo el elemento y pues después les contaré. Sí, déjeme volver atrás en el tema de la crisis de la justicia, porque precisamente hoy el profesor Gómez Méndez, que debió ser profesor suyo seguramente, el doctor Alfonso Gómez Méndez. No, Alfonso Gómez no fue profesor mío, pero sí lo conozco de vieja data, fue profesor de la universidad. Es que yo soy bastante viejita, así que tuve profesor, mi profesor fue el profesor Alfonso Reyes Echandía. Sí. Así que sí. Imagínate cuánta agua ha pasado. No, le iba a preguntar porque hoy precisamente el doctor Gómez, el profesor Gómez, habla del sistema penal inquisitorio y el acusatorio y dice eso lo hicieron mal. Eso ya se demostró que no funciona como debía haber funcionado. Eso lo trajeron copiado mal de los gringos, bueno, etcétera. ¿Hay algo para esa reforma en el tema penal, en lo que usted conoce de la Comisión de la Justicia? Sí, hay varias cosas y yo te querría contar también que ningún sistema funciona. Lo mismo pasó con el sistema inquisitivo, que dijeron que no funcionaba y entonces lo cambiaban por el acusatorio, pero también hubo uno mixto que tampoco funcionó. O sea, la historia de la justicia penal en Colombia ha sido permanentemente echarle la culpa al sistema. Yo creo que la culpa tampoco es del sistema. La culpa es de que no se implementa bien, o dos, no se comprende, o tres, se vive cambiando con reformas parciales. El sistema acusatorio, yo soy consciente de que desde el principio, y tú puedes ver los textos que yo escribí sobre el tema, era ajeno a la cultura colombiana. A la cultura, cultura. Sí, claro, porque es un sistema que nosotros bebimos de Italia, de Europa continental, teníamos arraigadas muchas cosas que son muy diferentes al sistema acusatorio. Pero después yo le vi las bondades al sistema acusatorio. El problema con esto es que no se ha implementado bien, no hay capacidad, no hay estructura y además las audiencias que estaban hechas para una cosa se terminaron haciendo para otra, la forma como se utilizan los recursos, la forma como se paralizan las audiencias, la forma también como está la estructura de los funcionarios y la carga laboral. Esto tiene una cantidad de problemas de base. Esto no es solamente un sistema que yo pongo una norma o que la reforma va a ser magia. Y esto tiene uno que ser muy consciente. Uno tiene que atacar, por eso digo, el punto estructural que realmente haga impacto. Pero el tema no es, digamos, satanizar un sistema como sistema. El problema es que cada reforma causa más trauma. Mira, lo que se tardó en implementar el sistema acusatorio fue más de 15 años. Y eso costó en recurso humano, en capital y en preparación muchísimo tiempo, dinero y decisión de la estructura de la rama. Pero dos, no funciona. El problema es por qué no funciona. Entonces, o no funciona por los funcionarios, o no funciona por los abogados, o no funciona por los jueces, o no funciona porque no funciona. Eso es lo que se quiere atacar y rescatar mecanismos que ya están propuestos dentro de la comisión, que habrá que afinarlos, que habrá que mirar algunas cosas en particular que puedan generar también mayor agilidad del sistema. Pero tampoco le podemos echar la culpa al sistema porque la impunidad es un fenómeno secular en Colombia. Y yo lo decía el año pasado de la estadística que presentábamos en análisis, es que el 91% de impunidad ya es grave. Si la fiscalía está perdiendo el 85% de los casos en juicio, es muy grave. Si ya estamos trabajando con que no hay investigación sino archivo del 81%, entonces yo lo que te quiero decir es,
Todos estos elementos juegan un papel preponderante para la justicia y todo esto significa que hay que replantear la forma en que estamos haciendo las cosas, no solamente el sistema, sino a qué le estamos apostando, cuál es realmente el objetivo del sistema de justicia, y aquí es donde la articulación resulta fundamental. Esto yo lo veo desde que se implementó el sistema. Si no nos hubiéramos articulado con Consejo Superior, con Corte, pues no hubiera funcionado. La impunidad es el reflejo de que todo el sistema tiene falla. Sí, ministra, yo no le cambiaría una coma a lo que usted acaba de decir, pero ahora le hago la pregunta obvia y última. ¿Usted cree que en este momento político, yo sé que usted es una profesora muy prestigiosa, ¿usted cree que en este momento del país, con el gobierno, con el desgaste natural del gobierno al que usted está entrando, hay posibilidades de sacar adelante una reforma a la justicia? Mira, yo te contestaría que esto no tiene que ver con gobiernos, esto tiene que ver con una decisión de Estado, y creo que el Congreso es consciente de que el país necesita una salida. Yo creo que esto no es un tema de yo me voy a oponer por oponer. Yo creo que el mismo Congreso está pidiendo salidas, está diciendo el país necesita cambios, aquí no se está generando justicia. Y yo creo que el Congreso, si ve efectivamente la importancia de los cambios, sea o no sea, quiera o no quiera, desgastado o no, tendrá que entender también, y lo hará. Yo creo que los congresistas quieren que el país funcione y esa es la ambición de todos ellos. Y sobre esos supuestos creo que si se muestran las bondades de esas transformaciones, pues habrá consenso, ¿no? Y creo que es lo que hay que buscar. Porque también te lo digo, en un país que quiera cambios, tiene que haber consensos de todo el mundo en beneficio de la justicia. Si yo empiezo a ver definitivamente que pues no se quiere o no se puede o definitivamente no hay, pues tampoco es un tema que genere situaciones de renuncia, de desgaste. Lo que le decía de la manera más diplomática es que no veo ninguna posibilidad en este momento de consensos. Este gobierno no ha hecho consensos en absolutamente nada. El ministro de Justicia que la antecedió a usted no logró, intentando un consenso, no lo han logrado, ministra. Por eso le preguntaba si para el segundo tiempo del partido, con algo de realismo político, no lo que uno quisiera, sino con realismo político, si hay posibilidades de sacar adelante una reforma a la justicia. Pero mira que el realismo depende también de la norma que se lleve al Congreso y de la explicación y de la racionalidad de la norma. Yo no creo que el consenso se gane porque sea blanco o verde. No, el consenso se gana porque llegas a convencer que se necesita para el país. Y yo creo que hay que pensar es en país. Hay que pensar en que todo esto nos afecta a todos nosotros. O sea, el deterioro en términos de justicia lleva a la impunidad y la impunidad lleva a más violencia. Y por eso yo creo que eso también, y me encantaría hacerle una invitación a ese consenso, Néstor, porque sin lugar a dudas, pues Colombia está viviendo una etapa muy dura desde hace mucho tiempo y los consensos son pensando en país. Tú me dices de la manera ingenua, yo no soy, tú lo sabes, yo no soy política. Yo soy convencida de que las cosas cuando son racionales llevan al convencimiento de la necesidad. Pero la crisis que tiene Colombia también es por falta de justicia. La impunidad es un factor determinante en el país. Ministra, la desilusión. La reforma a la justicia, de la que estamos hablando, sería una reforma constitucional, ¿verdad? No, es por ley estatutaria, sería una reforma al Código de Procedimiento Penal, a los códigos procesales civiles, incluso habría un tema bien importante también de una transversalidad en una política en particular, pero no hay reforma constitucional. Lo que se quiere mantener precisamente, mira, las reformas constitucionales primero llevan mucho tiempo. No, por eso, pero entonces, segundo, si no es reforma constitucional, sería dejarle a las Cortes el tema electoral, que se metan en el tema electoral. Tú estás hablando del tema de las Cortes en factor. No, de todo, mira, de reforma a la justicia, de todo. Claro, pero aquí hay dos temas. Un tema que tiene que ver con una reforma constitucional que todavía no está propuesta dentro de las comisiones. Hay una reforma, digamos, procesal
que se está mirando, que es la más rápida y la más efectiva en este momento. Y dos, a largo plazo habría que mirar si la forma como está estructurado el sistema es causante del daño que tiene el sistema y del factor de impunidad. Y creo que ese es un elemento que hay que mirarlo a largo plazo. Vale, es la ministra de Justicia, la nueva ministra de Justicia, que se posesiona ¿cuándo, ministra? Espero acabar de llenar los formularios, Néstor, y lo más rápido posible. Vale. Pues me alegra, ministra, ver una cara femenina, ver una cara de mujer y ver una cara de una profesora prestigiosa que llega al Ministerio de Justicia. Gracias, ministra, y mucha suerte. Muchas gracias, Néstor. Gracias. Ángela María Buitrago, nueva ministra de Justicia. Esta fue compañera